a nivel institucional poder explicarle a toda la opinión pública las vicisitudes y dificultades que se han tenido para efecto del desarrollo de los actos de investigación. Los hechos suceden en el marco del año 14 de enero de 1990, donde había un dominio del grupo de los tangueros liderados por Fidel Castaño. Se hace la masacre de Pueblo Bello el día 14 y para el día 19 ya la Justicia de Instrucción Criminal asume la investigación y se determina que un grupo de investigadores y de fiscales y de jueces vengan a hacer las indagaciones preliminares. Es ahí donde se recauda el mayor material probatorio por la inmediación de los hechos frente a identificación de víctimas, a posible identificación de autores o partícipes y se continúa la investigación. Afortunadamente uno de los autores se entrega al DAS y narra no solamente circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino que también indica el lugar donde posiblemente fueron inhumados esos cuerpos de las víctimas de Pueblo Bello. Se hace entonces un operativo entre el 10 y el 14 de abril de 1990, el cuerpo de élite rescata unos cuerpos a través de exhumaciones y son 24 personas en total al parecer y fueron llevados hasta el Hospital San Jerónimo de Montería. Estando allí esos cuerpos, se convoca a todas las familiares de las víctimas de Pueblo Bello para que hagan la labor de ir hasta allí y poder hacer algunos de los esfuerzos que los cuerpos descompuestos, ya malformados y con dificultades de reconocimiento pudieran hacer un reconocimiento indiciario, fuera por las botas, por los zapatos, por alguna característica especial del cuerpo o por la contextura o porque cuando uno tiene un ser querido lo identifica cualquiera sea las condiciones en que esté. De esta forma entonces se logran que los familiares se identifiquen a 6. Esa identificación es indiciaria por lo que le estoy diciendo. Se entrega por parte de Instrucción Criminal esos 6 cuerpos a las familias y ellas se vienen para Pueblo Bello y los inhuman en el cementerio de Pueblo Bello en una bóveda común, pero no revueltos unos con otros, sino independiente de lo que a cada uno se le entregó. Allí permanecen, mientras tanto la investigación continúa. Para el año de 1992 se crea la Fiscalía General de la Nación, en donde se da la figura del fiscal y se empiezan a hacer la reasignación de todas las investigaciones, entre ellas la de Pueblo Bello y la gran cantidad de masacres que habían ocurrido de los años 88 hacia acá, con gran cantidad de complejidad. Entonces, todas las investigaciones prácticamente sufren una especie de parálisis porque el fiscal tiene que empezar a conocer de cero y empieza a ejecutar actos de investigación a su policía judicial. Si nos transportamos históricamente al momento, podemos observar qué dificultades se tenían para los investigadores. Las órdenes se daban y ellos hacían los actos de investigación, pero los resultados eran negativos. ¿Por qué? Porque es que había mucho temor en la comunidad para dar información, la gente no se atrevía a hablar, entonces los resultados se parecían casi que nulos. Eso generaba que los fiscales tuvieran que emprender acciones frente a otros procesos quizás con mayor resultados y eso generó que de pronto fuesen día a día estabilizando esos actos de investigación. Igualmente tener en cuenta que en la Fiscalía los procesos se asignan a un despacho, no a un fiscal. Entonces el despacho ha pasado por varios fiscales, entonces cada fiscal que llega tiene que partir de cero, eso también es una de las circunstancias que han generado que la investigación tuviese una especie de parálisis que es simbólica porque de todas maneras el fiscal ordenaba práctica de pruebas pero no daban los resultados positivos porque el modus operandi generado en estas masacres generaban esa dificultad de complejidad para identificar a los autores o los partícipes igualmente para buscar las víctimas. Sin embargo, cuando el Estado colombiano es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado asume una responsabilidad de judicialización, para ello tiene que nombrar un grupo de investigadores único, interdisciplinario para investigar solamente Pueblo Bello. Entonces, a partir del 2005 es cuando realmente ya sí se le da una dinámica de un todo y por todo a este proceso. Ahí empezamos a auscultar en su totalidad, bueno, ahora sí vamos a buscar y a identificar autores y se van empezando los logros. Se empiezan a verificar lo de las víctimas, ahí es donde encontramos de que en el cementerio Pueblo Bello habían presuntamente 6 personas que había que identificar técnica y científicamente. De allí entonces la Fiscalía tiene que hacer una doble labor y es recoger el total de material genético de todas las familias de todas las víctimas, cercanas o no cercanas,
ubicarlas, que es un trabajo difícil, convencerlas de que den los medios de prueba, luego tomarlas para después hacer el cotejo con las personas que se encontraban inhumadas. Eso tarda tiempo, eso no es del día a la mañana, eso es de mucho tiempo y se logró hacerse. Cuando se logran recaudar todos los medios para efectos de comparación, ya se sacan y se inhuman los cuerpos, se hacen los estudios y se encuentran que en realidad no eran 6 sino 8, porque habían unas piezas de muestras óseas que estaban repetidas dentro de una misma bolsa. Entonces se hace esa organización como una especie de rompecabezas a armar cuerpos y saber este sobra, este falta, y poder decir, aquí no habían 6, habían 8. De esas 8, 7 ya están científicamente identificadas, que es lo que se logró en el día de hoy. Ese 8 está pendiente de identificación científica, está indiciaria y por eso no se entrega, pero en total sí fueron 8. ¿Qué pasó con el resto de víctimas? La información que se tenía en el proceso era fragmentaria. Los procesados, a medida que se han ido capturando y han querido colaborar, nos han explicado el modus operandi, y es que Fidel Castaño tenía muy claro que si no había cuerpo no había homicidio. Entonces él mismo realizó 2 exhumaciones de esos cuerpos en 2 oportunidades, una antes de que llegara el cuerpo élite y otra después, y esos cuerpos fueron inhumados en un sitio donde él sí decía no van a aparecer nunca. ¿Cuál fue nuestra tarea, o principalmente yo como fiscal a cargo de la investigación a partir del 23 de julio del 2012? Muchachos, vamos a mirar autores que nos den información de dónde los sacaron y dónde los enterraron, y vamos a buscarlos y a capturarlos. Eso se hizo a partir de agosto del 2012, las 3 personas capturadas son 3 personas que hicieron esa labor, una antes de que se hiciera la exhumación por parte del Estado y otros 2 después de la exhumación. Esas personas que nos han indicado con inspección judicial el sitio de donde la sacaron y el sitio donde posiblemente están. Por eso las posibilidades de que podamos encontrar víctimas sigue latente. El Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación, va a generar todos los actos de investigación total para poder descartar esa posibilidad o confirmarla. Las hipótesis son para confirmarlas o desvirtuarlas, y se está trabajando y se va a seguir trabajando en eso, y no se va a agotar la parte investigativa, ni técnica, ni científica, hasta que se haya agotado la totalidad de conocimiento de sitios. Muy bien. En total de acá son 40 campesinos. Siempre se ha dado de pronto una confusión de que fueron 43, no, sí fueron 43 las víctimas, 40 que fueron trasladadas desde acá de Pueblo Bello hasta la finca Las Tangas, y recordemos que ellos se los llevan en unos camiones, son 2 camiones. Esos camiones antes de la masacre habían sido hurtados a los conductores, que en uno de ellos traía un familiar que siempre se ha manejado como su ayudante. Esas 3 personas a quienes se les hurtó el vehículo igualmente fueron ejecutadas y fueron inhumadas en la finca Las Tangas. Esos son los 2 terrenos que también ya tenemos con colaboración de los autores, de quienes directamente los ejecutó, que supo dónde los ejecutó y dónde los enterró. Estamos prospectando esos terrenos para ubicar esas 3 personas también. Doctora, los cuerpos que en Montería usted habla ahora llegaron, ¿de qué manera llegan allá? ¿Por medio de la Fiscalía o de algún ente investigador? ¿O de qué manera llegan allá? ¿Y por qué de esos 20 y pico cuerpos solamente tenemos 8 aquí, 7 hoy? Entonces, que se le entrega a los familiares, ¿y qué pasó con los otros? Bueno, devolvámonos entonces a la historia que le estaba diciendo, que para el 14 de enero de 1990 ocurren los hechos. Luego hay uno de los autores del hecho, que ya todos sabemos es alias Relámpago, se presenta a las autoridades y confiesa el hecho, da las circunstancias de tiempo, modo y lugar, igualmente indica dónde están las posibles víctimas. ¿Qué hace el Estado? A través de sus instituciones, que para ese momento era Juzgado de Instrucción Criminal, ir con su cuerpo de élite de investigación, en este caso de élite de fuerzas especiales, porque recordémonos en qué estado estábamos, en qué momento y con qué dominio territorial estaban. Ellos vienen y hacen la diligencia de exhumación, y con unas circunstancias no muy técnicas por el momento, por el afán, por el peligro, por la falta de técnicas de 1990, lo que hacen es recoger todos los cuerpos que donde Relámpago dijo aquí están, pues recogieron todo lo que había de ahí, se lo llevan para el Hospital San Jerónimo de Montería. De allá entonces donde ocurre ese reconocimiento. ¿Qué pasa con el resto de víctimas que quedaron ahí que nadie reconoció? Históricamente se dice que fueron llevados a P5, que es el cementerio de Montería. Las investigaciones tanto en 1993, 1997, 2003, 2005 y hasta el 2012 han existido intervenciones al cementerio P5 de Montería. Se han hecho búsquedas y se han efectuado composiciones de cuerpos que para confirmar si de pronto son las víctimas de Pueblo Bello. En total han habido más de 100
personas conformadas para efectos de verificar, pero los resultados de genética han sido negativos. Se sigue ocultando y se seguirá ocultando, obviamente con la colaboración y más acercamiento hoy con las víctimas, el conocimiento de dónde pudieron haber sido depositadas, porque si la estrategia de Fidel Castaño, como lo hizo de exhumar sus víctimas y nomarlas en otro sitio, es posible que de pronto haya dentro de las hipótesis haber dado la orden de que no los llevaran para el cementerio de Montería, porque iba a ser muy evidente que allá los íbamos a buscar y estén en otro lugar, que eso es lo que tenemos que tratar. De hecho ya se han investigado al sepulturero de la época, al señor conductor de la volqueta de obras públicas, que era el encargado de movilizar esos cuerpos, a ver dónde posiblemente los pudo haber depositado. Finalmente, doctora, pudiéramos decirle al pueblo de Colombia hoy cuántas personas ya han sido judicializadas, los que están presentes vivos de esta masacre, particularmente la de acá. En el caso de Masacre de Pueblo Bello tenemos 17 personas condenadas. En su momento se hizo primero las cabecillas, es decir, los primeros que se judiciaron fue a Fidel Castaño y todo su grupo de dirección de Estado Mayor como organización paramilitar que había de la época. Luego se ha ido con el tiempo depurando, encontrando mediante apodos los otros autores o partícipes. Actualmente tenemos 17 condenas, 2 personas capturadas que están en estado de juicio, ya se practicaron pruebas, falta una sola prueba y alegaciones finales. Otra más que fue acusada el 30 de enero de este año y estamos pendientes de iniciar juicio. Y las 3 últimas que le comento que fueron claves para efectos del plan de búsqueda de víctimas, que se encuentran en estado de instrucción, 2 de ellas ya solicitaron sentencia anticipada. En total 23 personas. Para cerrar, doctora, sabemos que Urabá no fue esta la única situación que sucede. Un pequeño referente de lo que se ha venido haciendo, teniendo en cuenta que esta no es la primera entrega de restos que se hace, aproximadamente el total que se pudiera tener en Urabá de lo que fue, se ha podido recuperar y se está por entregar. Esa información no te la puedo dar porque nosotros manejamos casos individuales. Nosotros, sí, sería una información inexacta e irresponsable de mi parte porque no la conozco. Los demás personas que también después de la masacre se sucedieron o desaparecieron, ¿las han ido incluyendo aquí dentro o no han sido incluidas dentro de este proceso? A ver, no, porque es que los actos de investigación son por hecho de conexidad, circunstancias. Ya el caso es supremamente complejo al tener 43 víctimas y 80 partícipes, para efectos de que el proceso se vuelva complejo en su investigación, como para aunarle otras circunstancias que el mismo derecho penal, en nuestro Código Penal y Procedimiento Penal explica que cada hecho se hace investigación independiente. Pues finalmente ya, para terminar, tenemos hoy sí la entrega de 7 restos, se sigue trabajando a ver cómo, o ya hay cuerpos, pero restos de algunos que están verificando la identidad de estos. Solamente hay uno que está pendiente de agotar el medio científico para que sea una plena identidad. El resto de cuerpos no se ha hallado. La Fiscalía nunca va a dejar de hacer los actos de investigación, de verificar las probabilidades de encontrar las víctimas, cuánta probabilidad exista se debe de agotar para confirmarlas o para desvirtuarlas, pero saber que este proceso termina única y exclusivamente cuando se tenga el 100% de la totalidad de actos de investigación en relación a que se dio con la totalidad de autores y partícipes y de la... En lo fundamental, lo que los familiares piden con relación a la búsqueda e identificación es que no se esperen 23 años para lograr la plena identificación y para lograr el hallazgo de las 36 personas restantes que todavía no se sabe de su paradero, que se destinen los recursos y las acciones que sean necesarias para que no tengan que esperar ese lapso con la finalidad de acabar con su dolor y poder hacer el duelo de sus seres queridos. Y asimismo, que no se transcurran 23 años para que el Estado colombiano cumpla con una orden internacional emanada de una sentencia del 30 de enero de 2006 con relación a medidas de indemnización, de salud, de monumento, de identificación de los responsables, en particular los miembros de la fuerza pública que permitieron el paso de la caravana con los campesinos hacia Las Tangas, en la base militar de San Pedro de la estación de policía de Valencia, y que se logre el hallazgo de las 36 personas. No, porque precisamente eso es una de las acciones a establecer en su momento, que
se ha dificultado por el paso del tiempo y que si se hubiera hecho evidentemente en abril del 90, se hubiera determinado el comandante y los soldados que permitieron el paso de esa caravana y asimismo quienes en la estación de policía de Valencia deliberadamente permitieron el paso de los vehículos con las víctimas. Pero también hay que mencionar que dentro del proceso está como el señor jefe de la brigada militar, jefe militar de Urabá, en el año 90, el señor Quijano, general Quijano, según testimonios de las víctimas, vino con 50.000 pesos para ofrecerles en su época debido a lo que pasó con sus familiares. Situación que nunca ha sido ahondada, nunca ha sido investigada y simplemente quedó en el testimonio de los familiares sin una verificación plena por parte del Estado. Y desde la parte suya jurídica, ¿no le compete de pronto manejar esto? O sea, resaltar esta parte para... Pues la competencia se ha hecho, esperamos de que las instituciones y la Fiscalía cumplan al respecto y que no esperemos 23 años más para lograr la condena, la investigación y condena de esas personas que revestidas con el poder de las armas, de acuerdo a la Constitución y la ley, que estaban resguardando supuestamente la vida de honra y bienes de los 40 campesinos de Pueblo Bello, permitieron que los torturaran y los masacraran. Anteriormente era muy difícil, decía la doctora, No, pues evidentemente el riesgo sigue, continúa, el paramilitarismo no se ha acabado a pesar de lo que pregonan las instituciones oficiales, todavía siguen con un control social y económico, ya ahora cambiado por el nombre de BACRIM, de bandas criminales, pero es la misma lógica que impera. Igual eso se posibilita, es en la medida de la falta del Estado, y si el Estado no hace presencia efectiva, se va a desarrollar esos fenómenos de violencia y nunca se van a poder acabar. Hay una mejor interlocución con la Fiscalía, evidentemente posibilitada por la sentencia interamericana, la sentencia de la Corte Interamericana, así como con el cambio de mentalidad de algunos fiscales, de la Fiscalía, que se espera que sea política institucional y que no sea buena voluntad simplemente del funcionario de turno. En un limbo para terminar. Se dice, estamos en espera de ver dónde los faltantes y dónde están los que faltan también. Bueno, pues de esos cuerpos que no fueron identificados en abril del 90, según el proceso, fueron llevados al cementerio P5, en el cementerio San Antonio de Montería. Se ha hecho una búsqueda en ese lugar que no ha dado resultados, pero hay que ahondar en la parte investigativa para determinar exactamente si fueron llevados allá, ya que se establece más por rumores que por testimonios, y es una de las grandes fallas que tiene el proceso y las cuales pues se está buscando remediar a pesar del transcurso del tiempo. Y la otra parte de las personas, la otra parte del personal que fue desaparecido, se presume que están todavía en las tangas. Hay unos sitios que se están en procura de su prospección, pero esperamos de que no se tenga que tener 23 años para que se destinen los recursos para precisamente lograr la búsqueda en esos sitios, porque pueden estar las personas con toda la voluntad, pero si no hay una voluntad política de las instituciones y que traduzca de las palabras a los hechos el gobierno de las víctimas que tanto se dice desde Bogotá, es muy difícil que se logren esas acciones. ¿Usted como jurídico determinaría que estos tipos que hoy fueron con... Noemi del Carmen Montes Martínez, hermana de Manuel de Jesús. ¿Qué motivo la reunión entonces hoy aquí en Pueblo Bello? La entrega de mi hermano y el resto de los 7 que van a entregar. Un momentico, su hermano, aproximadamente ¿cuánto hace que él falleció? Entonces, ¿fue muerto? Hace 23 años. ¿De qué manera fue muerto él? Él fue secuestrado. Lo sacaron de acá de la iglesia evangélica, él era cristiano. ¿A qué alucen de la muerte? O sea, ¿qué grupo en su momento aluce? En su momento le decían los tangueros y se lo llevaron porque ellos decían que todos eran guerrilleros y que aquí en el pueblo el que no era guerrillero era cómplice de ellos. Sí, señor, autodefensas, los llamados hoy parascos que dice. Bueno, a partir del momento de la muerte de su hermano, del secuestro, perdón, ¿cómo se dan cuenta ustedes la situación de él, dónde llega, cómo recuperan ustedes y se dan cuenta de la muerte del niño?
Al día siguiente mi hermana pues se da cuenta que ya mi hermano no está y mi papá enseguida emprende la búsqueda. Sí, la búsqueda, ya se dan cuenta de que son secuestrados y posteriormente asesinados, porque para el mes de abril fue o sea, se encontraron en las fosas comunes como 25 cadáveres, en los cuales ahí estaba mi hermano. Bueno, en el momento no estaba claro de que él estuviera allí. ¿Qué fecha fue para entonces? Eso fue en el 90 y en el mes de abril fue que encontraron en las fosas comunes esta cantidad de personas, pero aún no se sabía si mi hermano estaba ahí. Hace por ahí un año, sí, como un año fue que vinieron entonces la fiscalía y todos estos investigadores a investigar como minuciosamente esos restos que estaban acá en Pueblo Bello, y fue allí donde se dieron cuenta de, o sea, fue un hallazgo de algunos de los restos de mi hermano. ¿Qué es lo más difícil para las familias, con todo respeto, en esta situación? O sea, desaparición de un familiar y después la situación? Bueno, una de las cosas es que teníamos la esperanza de que, cierto, en algún momento él llegaría. De hecho, no se sabía, cierto, a ciencia cierta si él estaba muerto, estaba vivo. Y sí, fue un sufrimiento pues muy prolongado hasta el día de hoy. Hallándolo, inclusive, no nos sentimos pues como felices, no, pero sí estamos tranquilos porque por lo menos ya ha sido identificado y se le podrá dar una cristiana sepultura. Una pregunta. Porque no habían sido identificados, pero ya con medicina forense, o sea, con forense y toda esa cantidad de investigaciones, es que es un hallazgo lo que sucede con mi hermano, porque no estaba, o sea, no se sabía a ciencia cierta si él sí estaba o no estaba. ¿Cómo se comprueba que es su hermano? ¿Por el ADN o qué otro? Sí, señor, por ADN. Científicamente, pues ya se comprobó de que sí hay restos de mi hermano. Bueno, mi nombre es Domingo Manuel Borges Mesa, hijo del desaparecido Ricardo Manuel Borges Pastrana. Cuénteme parte de los hechos de su edad, cuando sucede esto y cómo se desarrolla todo. Bueno, en el parte de los hechos yo tenía 7 años cuando constituyó la desaparición de mi papá. Tenía 7 años. ¿Cómo suceden esos hechos? ¿Cómo fue? ¿Cómo viene el grupo? ¿Cómo se los llevaron a él? Pues yo tengo entendido que ellos llegaron como a las 7. ¿Llegan su papá o...? No, mi papá se encontraba en el hogar donde convivía conmigo y con la esposa que tenía en ese entonces. Y de ahí fue sacado él del lugar donde él estaba. ¿Qué grupo paraqueño? ¿Qué alucen ellos? ¿Por qué se llevan a su papá de este corregimiento? Pues ellos tomaron esa altitud por un ganado, creo que desaparecieron, que se les perdió a ellos. Entonces ellos tomaron la decisión de cambiar el ganado por cabeza de seres humanos. ¿Pero acusan a su papá de robarse el ganado o de qué lo acusan? No, simplemente porque ellos eran de aquí del pueblo y el ganado se había perdido aquí en el pueblo, entonces decían que el pueblo tenía culpabilidad de lo que habían perdido. Entiendo, según nuestros relatos, acusan a muchos de estos corregimientos de ser colaboradores de la guerrilla. Sí, en ese caso, en ese sentido, por eso fue lo sucedido. Pero repítamelo ahí para que quede bien bacano. ¿Cuál es el motivo por el cual dicen que lo mataron? Pues el motivo de la muerte de ellos fue por un ganado. ¿Pero lo acusaban Los acusaban del robo del ganado que se había perdido. y de participar de algún grupo en su momento? Sí, en ese entonces sí, los acusaban. Bueno, ¿cuándo se da cuenta usted de que su padre fallece o la familia? ¿Cuándo se da cuenta? Pues esa noticia se supo a los 3 meses, que fue que se supo la noticia que ya eran fallecidos. A ubicarlo para poder dar Pues la misma familia de aquí mismo, o sea, contra el miedo y pues pidiéndole a Dios que los respaldara, ellos se desplazaron inmediatamente en búsqueda de nuestros familiares. Entonces, ellos fueron los que iniciaron la búsqueda. ¿Y finalmente dónde lo encontraron? ¿En qué sitio?
Pues cuando la noticia se supo que los encontraron en una hacienda, Las Tangas, pero de ahí los familiares se desplazaron a Montería y fue donde identificaron parte de los cuerpos que fueron llevados de aquí. Pues los cuerpos sí fueron traídos a este lugar, pero entonces científicamente todavía no se había dado la oportunidad de identificarlos si eran ellos. Siempre había esa certidumbre de que eran ellos, de que no eran. Entonces, ahora después de 23 años, fue que se vino a dar la identificación de los cadáveres de ellos. Pues esa parte no la tengo clara, no recuerdo, porque estaba muy niño. Pero sí recuerdo el siguiente día, en la forma como amaneció el pueblo, muy dolido, muy destrozado. Pues no, todos fueron llevados, todos. Pues el día siguiente, pues la zozobra de que en realidad se veían muchos niños que quedemos huérfanos, porque de esa parte yo hago parte de esos niños huérfanos que quedemos en ese tiempo, y muchas mujeres que quedaron directamente viudas sin sus esposos, con muchos niños, muchas madres que tenían hasta 2 y 3 hijos, pues eso fue un sufrimiento muy grande. Pues hoy es distinto en cuanto porque, bueno, uno queda más tranquilo porque hoy es la entrega y sí, uno queda satisfecho porque ya uno sale de esa zozobra, de ese pensamiento que uno tenía dudosos y bueno, sí, tranquiliza más a uno porque ya uno recibe los restos de nuestro familiar, pero sí también sigue la zozobra en parte de que restos de familiares todavía no se han encontrado.